es costumbre en la sociedad incluso, de hecho, nos felicitamos, ¿no? Feliz Año Nuevo, con deseos de que el año que entra pues sea de felicidad y de paz y de gozo y todo esto. Pero yo supongo, no sé, supongo que nos pasa a todos, que también nos felicitamos y todo esto porque el año nuevo, el año que acaba de entrar, pues en principio es una incógnita. No sabemos qué pasará, qué no pasará, a dónde nos llevará, qué eventos y qué cosas, nos pueden ocurrir. Y el tema es que muchas veces lo que suele pasar es que incluso hay gente que ante lo desconocido no solo es que tiene un cierto temor, sino que hay gente que se niega a aventurarse, digamos, ¿no? Y quizás una de las cosas que me llama más la atención en la sociedad que estamos viviendo es que a veces observo que, hablo en términos generales, lógicamente, se cierran incluso los ojos ante ciertas cosas que pasan porque es como si dijéramos, no quiero oírlo, no quiero saber, no quiero, que es como si estuvieras ahí, ¿no? Y pues sobre todo cuando se refiere a noticias que son malas, por ejemplo, de cosas que están pasando, las crisis que están habiendo, pues como diciendo, no, esto es mucho para mí, yo aquí en este fregado no me quiero meter, yo quisiera que todo siguiera igual como hasta ahora, pero bueno, independientemente de los avatares de la vida y de las cosas que cambian en la sociedad, a veces hay cosas que ni siquiera podemos remediar y porque intentemos no saber, como decía el del cuento, que viene el lobo no va a dejar de venir. Entonces esto pues, y es entendible, esto le crea bastante miedo a la gente, ¿no? También lo hemos visto con todo este tema de la pandemia y todo esto, que mucha gente pues se ha asustado mucho, ¿no? Porque ¿qué va a pasar? ¿Y cómo va a terminar esto? Y se plantean una serie de cuestiones, ¿no? Y nosotros como cristianos, quizás, ¿cómo deberíamos de enfrentar todo esto, no? Y en algunos aspectos también tenemos que reconocer que no somos ajenos, porque no somos extraterrestres ni supermanes, y también hay cosas que lógicamente como seres humanos que somos nos afecta, ¿no? Pero hay cosas, hermanos, y espero que el Señor y el Espíritu Santo me iluminen para transmitiros lo que tengo en mi corazón. Hay cosas que, primero quizás, sería bueno diagnosticarlas bien, porque según el diagnóstico que tú hagas, vas a dar un tipo de solución, ¿no? Si, qué sé yo, por poner algo así, si a ti te duele la pierna, ¿no? Y tú piensas que es que andas poco, por ejemplo, pongamos un caso, porque tú lo diagnosticas, no, esto es que ando poco y
y tengo que moverme más. Y te mueves más y resulta que un día la pierna te hace crack. Y tú no te explicas ni siquiera por qué la pierna te ha hecho crack. Y es que a lo mejor no era que andabas poco, es que a lo mejor tenías un problema, qué sé yo, en la rodilla, de hueso o de algo, y al andar más lo que has hecho ha sido forzar más. Entonces, primero, antes de nada, es bueno saber realmente cuál es el problema. Y esto lo digo porque lo mismo que pasa en la vida natural, también nos pasa en la vida espiritual. Y uno de los temas, por ejemplo, el temor, ¿con qué se quita? La ansiedad, ¿con qué se quita? Hay mucha gente que va al médico, y yo esto, por ejemplo, lo vi mucho en Foncalén, porque allí, por razones obvias, en el psiquiátrico de Foncalén, la mayoría tenían un tratamiento de pastillas y los tenían, la mayoría, hablando claro, iban zombies, ¿no? Pero claro, seamos sinceros, tú vas, por ejemplo, al psicólogo, al psiquiatra y le dices, mire, yo estoy en un estado de estrés y de ansiedad que necesito que usted me mire. Y el psiquiatra te mira, te da un ansiolítico, te da algo, y entonces tú te calmas o estás relajado. Pero realmente te soluciona el problema o simplemente lo tapa, lo encubre. Porque, por ejemplo, según la palabra de Dios, ¿qué es lo que echa fuera el temor? ¿Os acordáis? El perfecto amor echa fuera el temor. Entonces, según el diagnóstico, el análisis y la solución que te da la Biblia, para no tener temor, tú tienes que tener amor. Cuando tú te perfeccionas en el amor, se te va el temor. ¿Cómo es esto posible? Pues algo de esto quería yo tocar hoy. Y el mejor ejemplo que el Señor me puso el otro día orando por este tema, por lo que tenía que hablar hoy, creo que es Abraham. Y el Señor me puso por eso este texto. Haciendo un poquito así de historia, Abraham, que por aquel entonces no era Abraham, sino Abram simplemente, vivía en Ur de los Caldeos. Y esta ciudad de Ur, pues como la mayoría de todo lo que había por aquel entonces, eran paganos, no conocían al Dios verdadero. La Biblia no nos cuenta cómo fue que Abraham entabla relación con Dios, no nos dice nada de eso. Sí nos revela que el Señor de alguna manera se le manifiesta a Abraham. Suponemos evidentemente, porque es el medio que luego sí te va revelando, de que Abraham hablaba con Dios, oraba a Dios. Le buscaba en oración y Dios empieza a responderle. Y entonces el Señor le dice, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Además dice, y parece que no, pero es un detalle que puede ser importante,
porque si leéis el párrafo anterior, los últimos versículos del capítulo 11, dice que Taré, el padre de Abraham, salió con su hijo y con Lot y las nueras y esto, y llegaron hasta Aram, salieron de Ur y llegaron hasta Aram. Pero el texto nos dice, el primer versículo del 12 dice, pero el Señor había dicho a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela, lo cual da a entender con ese pero claramente que Dios le había hablado a Abraham y el mandamiento era para Abraham, no era para Taré ni era para Lot. Y lo digo porque esto explica también cosas que van pasando después, que parece que no, pero pueden ser importantes. Pero lo primero, antes de nada, es, yo no sé cómo tú reaccionarías, pero, por ejemplo, el Señor te dice, oye, prepárate y salte de ahí, que te voy a llevar, qué sé yo, al Congo belga, allí metido en la última selva más profunda que hay, o te dice, te voy a llevar al Sinaí y te voy a tener allí 30 años allí, para que no llegues ni a los 40, pero 30 añitos, te voy a tener allí en la península del Sinaí dando vueltas. Pues tú a lo mejor, Señor, es que, por cierto, cuando el Señor le dice esto, Abraham era un chaval, porque nos dice aquí que Adán era de 75 años cuando esto ocurre. O sea, que era un chavalín, ¿vale? Y el Señor le dice, venga, vente. Yo no sé tú cómo reaccionarías, supongo, ¿te daría pánico o no te daría pánico? ¿O te dejaría? Yo no sé, por ejemplo, Tony, quizás algún día nos tienes que contar, cuando saliste de tu tierra, te viniste para acá, porque además hay datos que parece que no, pero tú, por ejemplo, viniste solo, ¿no? Sí. Pero imagínate que vienes con tu familia, que tienes que atravesar países, y porque cuando uno va solo, pues a veces también puedes decir, bueno, total, si me trincan por ahí, me pegan 2 tiros, pues mira, no me gusta, pero cuando tú llevas hijos, por ejemplo, a tu cargo, no te digo ya si son pequeñitos, pues claro, eso ya cambia mucho el panorama, porque tú lo primero que vas a pensar es, ¿y qué va a ser de mis hijos, verdad? Entonces, es un panorama que te hace plantearte muchas preguntas, muchas cosas, y esto nos hace ver también la verdadera dimensión, el verdadero valor de algunos gestos y de algunas cosas. Claro, en estos personajes, estos personajes y tal. Y a veces nos distanciamos o intentamos distanciarnos de estos personajes porque vemos que, claro, eso aplicarlo a mi vida, pues, ¿qué voy yo a aplicar de aquí a mi vida? Pero yo estoy seguro que cada uno de los que estamos aquí, y aún de los que no estamos, yo sé que cada uno tiene miedo a ciertas cosas, que cada uno tiene sus propios problemas, sus propias ilusiones y también sus propias ansiedades y su propio estrés por lo que está viviendo. Y yo creo que la figura de Abraham nos puede hablar a nuestros corazones, a cada uno, sobre varias cosas que hoy me gustaría ver.
La primera de ellas es que distingue a Abraham del resto de los que allí estaban. Lo primero de todo es una cosa que a veces no lo pensamos. El texto es muy claro. El texto dice: el Señor había dicho a Abraham. No dice ni que Abraham le preguntara, ni dice que Abraham intuyó o que Abraham planificó. No dice nada de eso. El texto dice claramente que el Señor, en una de las conversaciones en oración que tiene con Abraham, el Señor le dice a Abraham: haz esto. De momento, además, no le dice otra cosa, en el sentido de que para que yo desarrolle lo que tengo, además fíjate que le dice, aquí sí le hace una revelación: haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Es decir, Dios le da una gran revelación a Abraham. Le dice: yo tengo planes para ti, pero para cumplir estos planes, tú tienes que salir de tu tierra y de tu parentela. Y vuelvo a decir, hago énfasis, esto es algo que Dios le dice motu propio a Abraham. ¿Esto de qué me habla? De algo básico que a veces pasamos por alto. A veces pensamos que yo tengo que hacer a lo mejor incluso algo especial para, no sé, para entender o comprender o recibir de Dios. No. Desde el primer momento le dice el Señor a Daniel en otro pasaje que tú te dispusiste a orar, tus palabras llegaron a mí y yo he sido enviado. Lo que pasa es que ha habido una resistencia. Es decir, desde el primer momento en que cada uno de nosotros nos proponemos seriamente y de verdad buscar el rostro de Dios, entablar comunión con Él y perseverar en la oración, Dios está oyendo. Y escúchame bien, Dios tiene para cada uno en particular planes específicos. No cualquier tipo de plan. Planes específicos. Lo que pasa es que no va a ser el mismo plan para Tony que para Isaías, que para José, que para Ana, que para cualquiera. Pero Dios tiene planes. Eso se puede afirmar taxativamente. Me diréis alguno, ¿y cómo lo puedes decir taxativamente, César? ¿En qué te basas? En la palabra. Hay otro texto del Nuevo Testamento que dice que Dios preparó buenas obras de antemano. ¿Para qué? ¿Quién se acuerda? Para que anduviéramos en ella. Y las tiene preparadas de antemano. Como con Abraham. ¿A dónde quiero llegar con esto? Dios ya sabe lo que quiere hacer con tu vida. O mejor dicho, digámoslo de otra manera para que
nos cuadre mejor todo. Dios ya sabe dónde tú encajas en todo el inmenso puzzle del cuadro que Él está haciendo. Dios ya sabe cuál es tu lugar, cuál es tu función, y te lo quiere dar. Pero Dios no obliga a nadie. Fíjate, si no obliga, que Dios le dice a Abraham: vete de tu tierra, vete de tu parentela, porque los planes que yo tengo son para ti, para tu padre, para tu sobrino. Tengo otras cosas, no, lo que yo tengo y de lo que yo te estoy hablando es para ti, porque cada uno tiene un don de Dios y cada uno es distinto, y el plan que Dios tiene para cada uno es distinto. Entonces, Abraham podía haber cogido y haber dicho: bueno, pues me voy tal y cual. Dios no te obliga, pero Dios, mientras que pueda mantener el plan, te lo va a mantener. Entonces, ¿qué ocurre? Que Dios se arma de paciencia y tiene que esperar primero que muera el padre, Taré. Cuando muere Harán, entonces arrancan Lot y Abraham y van los dos a la tierra. Pero luego, ¿qué pasa? Que Dios tiene que permitir que haya un conflicto para separar a Abraham de Lot. ¿Por qué? Porque los planes de Abraham son para Abraham, los de Lot son para Lot. Entonces, al final, se queda con Abraham para hacer lo que Dios quería que Abraham hiciese en su nombre. Pero, ¿qué ocurre también en todo esto? Fíjate que le dice: ven a la tierra que yo te mostraré. Y le dice: te voy a dar esta tierra. Esta tierra va a ser tuya. Pero claro, va a ser tuya. Él de momento estaba por allí, morando en tiendas, yendo de un lado para otro, pero él no tenía ninguna propiedad de esa tierra. Y de hecho, Abraham como tal nunca la tuvo. Fue la descendencia de Abraham la que hereda esa tierra y la que toma posesión de esa tierra. Entonces, podríamos hacernos tantas preguntas. ¿Qué pasa? ¿Que Dios le cuesta cumplir o cómo va la obra de Dios? Y el pobre Abraham diría: ¿y aquí qué pasa? Vuelvo a decir, Dios tiene planes y Él los realiza según su santa voluntad, el orden que Él ha establecido y los planes que tiene no solo para nosotros, sino para todos. Porque claro, Dios tenía unos planes para Abraham, pero tenía no solo unos planes para Abraham, tenía unos planes en Abraham. Porque una de las cosas que le dice es: serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. Es decir, ahí hay algo que es evidente, que bueno, a lo mejor Dios podía haber hecho en aquel momento, pero no tenía por qué, porque lo que Dios le dice es que tú vas a ser el instrumento, tú vas a ser el punto desde el cual yo voy a bendecir a todas las familias de la tierra, a la tierra entera. Bueno, es fuerte, pero él de momento está ahí, está con su familia y sale a la tierra. Bueno, ¿por qué además se le llama a Abraham el padre de la fe? Fijaos además, y vamos a ver cómo la fe de Abraham fue creciendo, pero hay un primer paso
que es muy importante y que esto me gustaría que se os quedara grabado. Como he dicho antes, Dios toma la iniciativa en nuestras vidas. Yo no tengo que hacer cosas especiales, simplemente me basta con que yo deposite mi confianza y a ver cómo explico esto para que se me entienda bien. Cuando una fe es genuina, por ejemplo, una cosa que suele pasar mucho, cuando tú estás pasando en tu vida algún tipo de problema, el que sea, ¿qué es lo primero que sueles hacer? No sé si alguna vez te has hecho esta pregunta o si tienes en tu memoria algunas situaciones concretas que hayas vivido. Voy a intentar, yo no juzgo a nadie, cada uno que se examine a sí mismo. Cuando tú de verdad tienes una fe genuina, tu primer refugio es Dios. Cuando tú estás estresado, estás nervioso, estás confundido o estás lo que sea, si verdaderamente tu espíritu descansa y crees en Dios, ¿a quién vas a acudir? ¿Al vecino, a la vecina? Que puedes ir a pedir... yo creo que me entendéis por dónde voy, ¿no? Claro que Dios puede usar a un vecino, lo que sea, pero lo que te nace de dentro, cuando te ves en una situación, ¿a quién es? Eso creo que es algo distintivo, ineludible, de una fe que realmente descansa en Dios. Y esto parece una tontería, pero no es una tontería. Yo no sé si tú conoces a alguna persona, yo conozco varias, que han incluso confesado públicamente creer en Dios, pero que en un momento determinado ha pasado algo en su vida y han dejado a Dios. Y han dejado incluso hasta de acudir a la iglesia y de hacer muchas cosas. Y alguno dirá, ¿y cómo es posible? Pero yo creo, hermano, que por lógica simplemente, usemos la lógica. Si tú confías en alguien, es más, si tú piensas que realmente ese Dios es Dios y te puede dar respuesta, ¿tú no acudirías? Entonces, ¿por qué digo esto? Porque el distintivo que se ve en Abraham es que ¿por qué Abraham es capaz de dejar todo lo que tiene e irse lleno de incógnita? Porque el Señor no le dice nada, el Señor le dice, sal de tu tierra, de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Bueno, ¿y qué va a pasar en el camino? ¿Y cómo me voy? Y como he dicho antes, llevaba gente a su cargo. Porque, como hablábamos antes con lo de Tony, si tú vas solo todavía hay peligros y tal, pero bueno, dice, pero voy solo. Pero cuando tienes personas a tu cargo, la inquietud y la responsabilidad es mayor. ¿Por qué Abraham da este paso de fe? Y yo creo que todos tenemos un primer paso de fe en nuestras vidas. No somos Abraham, pero hay momentos en nuestras vidas que es como si el Señor te dijera, sígueme.
sígueme. Ay, como decía el apóstol Pedro, ay, pero Señor, y este que viene detrás de nosotros y tal. Y el Señor le dice claramente, si yo quiero que Él quede, incluso como diciendo, si yo quisiera que este esté aquí en la tierra hasta que yo venga, ¿a ti qué? Yo no estoy hablando a Él ni de Él. Yo te lo estoy diciendo a ti. Tú personalmente, sígueme. Sigue a mí. Ven detrás de mí. Esto es una lucha personal e intransferible. Hermano, todos y cada uno de nosotros tenemos que ir depositando en el Señor, fe, fe, fe y fe. Pero eso no sale, y vemos como toda la palabra de Dios concuerda, cuando dice, ¿por qué no le pudisteis echar? Por vuestra poca fe. Pero esto, ¿cómo sale? ¿Cómo sale esa fe genuina? Con oración y ayuno. Es decir, ciertas cosas, hermanos, no sé si me vais captando el hilo de por dónde voy, ciertas cosas no vienen así porque sí. La fe genuina, el caminar de una determinada manera, como dice en otro sitio, el justo por la fe vivirá, por fe y para fe. ¿De dónde? Y por eso me parecía importante el principio. ¿De dónde sale esto? Lo primero, todo comienza cuando tú haces un primer paso de depositar una confianza en ese ser con el que tú empiezas a hablar, a orar como Abraham. Porque en el momento que tú hablas con Dios, Dios no lo va a pasar por alto. Y de una u otra manera, Dios te va a responder. Como lo hizo con Abraham. Por eso Abraham es el ejemplo de la fe. Pero si tú no tienes esa comunión, Dios no te va a poder comunicar ciertas cosas. Y si no te puede comunicar ciertas cosas, tú no vas a estar preparado para el momento en el que Dios te diga sal o confía. Que si retomamos lo que he dicho al principio, todos tenemos incertidumbre de qué va a pasar este año. ¿Y qué va a ser de mi vida y la de los míos? ¿Tú crees que Dios te puede guiar? ¿Tú crees que Dios es suficiente para que tú atravieses este año? Para que tú eches fuera el temor, la ansiedad, el estrés. Pero claro, vuelvo a decir, este tipo de cosas son personales e intransferibles. La fe no te la pueden dar con una pastilla. Tómate una pastilla de fe, Tony. No. Esto es algo tuyo, personal, con Dios. Lo que he dicho antes. Los ansiolíticos, lo que sea, lo que hacen es dejarte como dormido. Pero la verdadera causa del estrés, el verdadero problema que tú tengas, la falta de confianza, el temor que te invade, lo que sea que está en tu vida, no te lo quita ninguna pastilla, te lo quita la confianza en Dios. Pero claro, esa confianza tiene que ser genuina, auténtica.
Es decir, que a ti de verdad, de corazón, en tu interior, Dios te merezca de verdad confianza. Y esto no se puede improvisar. Ni es de un día para otro muchas veces. Abraham es la figura por excelencia de la fe. Y fíjate cómo empieza Abraham. Obedeció a Dios, pero a medias. Bueno, sí, el padre, no sé qué. Dios tiene que ir trabajando en su vida. No, yo te voy... si tú no lo haces tú, yo voy a procurar las circunstancias. Esto también es importante, hermanos. La fidelidad de Dios es tan grande, el amor por nosotros es tan grande, que si tú eres sincero, eso sí, porque si tú te desvías ya se acabó todo, pero si tú eres sincero, Él nunca para de trabajar en tu vida. Y cuando tú obedeces a medias, Él de alguna manera lo que te va es ir trabajando para perfeccionar tu obediencia y te va a ir haciendo ver los errores que vas cometiendo. Tú has arrastrado a tu padre, tú has arrastrado a tu sobrino, pero yo no te he dicho que sal de tu tierra y de tu parentela, porque los planes que yo tengo para ti son específicos para ti. Yo ya tengo para tu padre y tengo para Lot, pero esos planes no son para ti. Pero Abraham, bueno, obedece a medias, pero obedece, como todos. Cuando el Señor pone algo delante de ti, normalmente, bueno, si tú tienes fe genuina, tú dices, no, yo quiero obedecer, yo no me quiero rebelar contra Dios, pero tengo miedo a esto, tengo el que dirán o el que no dirán, o que mi padre tal, no sé cuánto. Todos tenemos historias, pero Dios ya cuenta con eso. Yo creo que podemos tener confianza tan grande en Dios porque Dios saca producto incluso y saca enseñanza aún de nuestros fallos y defectos. Es más, normalmente, ¿qué le damos a Dios? Lo primero que le damos son nuestros pecados, que Él cargó con ellos. O sea, le damos, hablando en un lenguaje así coloquial que no entendamos, Señor, yo te doy la basura para que tú me des tu gloria. Pero es así. Y Dios es fiel y te ama y obra. Entonces, el perfecto amor echa fuera el temor. Lo primero que tengo que hacer para este año, venga lo que venga, que no sabemos qué va a venir. Lo que sí sabemos es que si la cosa sigue como va, esto pinta de color de hormiga, pero fuerte. Pero bueno, yo puedo decir, pero mi Dios, yo tengo motivos más que suficientes para confiar en ti. Y pensar una cosa, que lo acabo de decir, pero tengo que remacharlo. Dios no es pasivo. Ese es otro error. Dios nunca está esperando a que tú lo hagas todo, aunque tendrías que hacerlo. Pero Dios siempre está obrando en tu vida. Otra cosa es que yo lo reconozca, que yo mantenga mi comunión para entender por qué me pasan ciertas cosas y aprender y decir, pues Señor, ahora entiendo, tú quieres que yo me libere de esto y hasta ahora lo venía arrastrando y se ve que ya tú me estás diciendo, venga, libérate de eso de una vez, que yo no te he dicho que con tu sobrino, yo te he dicho tú, sal de tu tierra y de tu parentela. ¿No te das cuenta que la situación se está empeorando porque tú estás intentando mantener algo que yo no te he dicho que mantengas? Y el Señor al final, ¿qué ocurre? Que tiene que permitir que haya una pelea entre los de Lot y los de estos. ¿Para qué? ¿Cuál es el final? Lo que el Señor le dijo. Tú por un lado y tu sobrino por otro.
Que no digo, no sé si me entendéis bien lo que estoy queriendo decir. No te vayas a aplicar ahora literalmente lo que pasó con Abraham a tu vida. Tu vida no tiene por qué ser la de Abraham. Creo que se me está entendiendo. Lo que sí te digo es los principios que la Biblia aplica a Abraham, que te los apliques a tu vida, porque Dios, vuelvo a decir y a recalcar, Dios tiene para cada uno de nosotros un plan específico y quieres que tú desarrolles todo ese plan, pero tienes que buscarle a Él, que contar con Él. Y luego, ese plan, hermanos, y ya no me voy a extender mucho más, aunque podríamos aquí hablar montones de cosas, pero las dos cosas fundamentales eran esto que os llevo diciendo hasta ahora, la fe, y una segunda cosa que es, Dios ese plan lo tiene que desarrollar, esto no va a ser de la noche a la mañana. Y además ese plan, como he dicho antes, primero Dios no te obliga y Dios tiene en cuenta a los demás. Y por eso, entre otras varias cosas, hay cosas que a lo mejor pueden tardar un tiempo en cumplirse en tu vida. Pero eso no quiere decir que Dios lo haya olvidado. Ojo con esto. Y si además Dios, que puede que en algún caso vuestro, Dios ya te haya revelado algo y tú estás esperando y diciendo, bueno, tú me dijiste esto, Señor, como le dijo Abraham al Señor en una ocasión, le dice, vamos, tú me dijiste que iban a heredarme, pero yo lo que sé es que si la cosa sigue como va, el que me va a heredar va a ser ese Damasceno que tengo ahí de criado. Y el Señor le dice, no, que va, muchacho, a ti te va a heredar un hijo tuyo. Un hijo tuyo de tu mujer legítima, porque el Señor no trabaja con otra materia que no sea lo que está en el orden de Dios. Pero mi mujer, si mi mujer es estéril, pues la estéril se va a tronchar de la risa cuando le vea salir la barriga. O sea, de que yo me he olvidado de mis promesas y de los planes que tengo para ti, nada. Lo que pasa es que yo tengo que desarrollar cosas en tu vida y hacerte entender ciertas cosas. Así que, hermano, te lo digo a las claras, Dios no se ha olvidado en ningún momento de los planes que tiene para cada uno de vosotros, que los tiene. Ahora, el que Dios desarrolle esos planes, en la forma que Dios lo desarrolle, e incluso puede que hasta el tiempo en el que Dios los desarrolle, y lo que es fundamental, el que tú te enteres más o menos de los planes que tienes para ti, depende de tu comunión con Dios. Sí, la comunión es la clave de todo, hermano. La intimidad con Dios, el diálogo con Dios, es la clave de todo. Tú sabes una cosa que lo dice el propio Señor Jesús, de precisamente de Abraham, que no nos fijamos en este detalle muchas veces, pero la intimidad y la comunión con Dios es tan potente que cuando tú estás maduro, Dios te puede hacer revelaciones increíbles. Con Abraham lo hizo, porque Abraham llegó a tal grado de comunión con Dios que Dios, y ya ves, y Abraham, otra de las cosas que es importante que tengamos, el grado de comunión que alcanza, que el propio Dios le llama mi amigo, no es cosa de broma, llegar a ser amigo de Dios, pero, oye, qué casualidad, un amigo que comete errores,
cometes pecado. ¿Y por qué no? Es que para yo llamar a alguien y amar a alguien, Dios no dice que nos ama a nosotros. Pero Él no comete pecado. El que Él nos ame no significa que participe de nuestro pecado. Por eso nos quiere cambiar y nos quiere corregir. Es que confundimos muchas cosas. Si yo tengo a alguien que yo aprecio, que es mi amigo, y que es, pongamos, un ladrón, ¿eso significa que yo soy ladrón? No, seré ladrón si participo en lo que él hace. Pero Dios llama amigo a Abraham con sus defectos. ¿Y esto por qué te lo digo? Porque tus defectos, cuando tú confías en Dios de verdad, te apoyas en Él y tienes claro además que quien limpia tus pecados es Jesucristo y que quien te renueva es el Espíritu Santo, no suponen ningún problema para mantener la comunión con Dios. Dios te irá corrigiendo. Y Abraham, una de las cosas que dice el Evangelio en boca del mismo Señor Jesucristo en el Evangelio de San Juan, dice, Abraham se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. Que había de ver mi día y lo vio y se gozó. ¿Cómo es posible? Pero si Abraham murió mogollón de años antes de que naciera Jesús, ¿cómo vio Abraham el día del Señor? Yo creo que está muy claro, ¿no? En una de sus muchas conversaciones de Dios con Abraham, lo mismo que le dijo, mira las estrellas del cielo, así será tu descendencia, pues de alguna manera el Señor le dio una revelación, quizás una visión, no lo dice, quizás un sueño, donde vio el día del Señor. Eso pasa cuando tú tienes comunión con Dios, que Dios te revela cosas, que Dios te habla. Y por cierto, lo que ocurre además, cuando tú eres verdaderamente siervo del Señor, tampoco ni siquiera vas presumiendo por ahí de que Dios... De hecho, si Cristo no lo revela, nadie sabía que Abraham había visto el día del Señor. Es Cristo quien ha querido revelarlo. Y yo creo que con qué intención, creo que está muy claro. Es, como te dice en 1 Corintios 2, a los que aman a Dios, Dios tiene preparado cosas que ojo no vio ni oído oyó para los que le aman. Fíjate que ahí además no utiliza la fe. Utilizan los que le aman. Es como si fuera un grado más. La fe es el comienzo, pero cuando tú empiezas a entablar esa intimidad con Dios, esas conversaciones, ese buscarle, ese implicarle en todo en tu vida, el no querer hacer nada sin contar con Él, el dejar que Él... Dios, vuelvo a decir, Dios empieza a comunicarte cosas y te hace ver y te guía y te corrige y Dios se convierte verdaderamente en alguien cercano que va a ministrar tu vida en todos los aspectos. Entonces, resumo, 2 cosas. Empezar con la fe, como os he dicho, fe genuina, confiar en el Señor, fomentar la comunión con Él
y esperar por completo en Él, porque los planes de Dios Él nunca los olvida y lo va a desarrollar. Pero hay cosas que solo a ti en particular, a cada uno, le corresponden porque Dios las tiene para ti. Y eres tú quien tienes que buscarla. No se lo va a dar a otro por ti. Porque tú eres único o única para Él. Así que, para este año que viene, venga lo que venga, búscale, descansa en Él. Ámale y deja que Él te ame. Amén.